¿Quién fue el profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts antes de Quirrell? ¿Cuántos profesores han ocupado ese puesto desde que fue maldecido por Voldemort? ¿Y qué pasó con cada uno de esos profesores? Eso es lo que vamos a descubrir en el episodio de hoy del Caldero Chorreante. ¿Qué onda, magos? ¿Todo bien? Defensa contra las artes oscuras era una materia obligatoria en el plan de estudios de Hogwarts desde el primer año escolar, y no siempre el puesto de profesor estuvo maldito. Al fin y al cabo, la escuela existe desde hace más de 1000 años, así que muchos profesores ocuparon ese y otros cargos. Entre los nombres notables que ocuparon el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras están Isidora Morganac, que fue una bruja que vivió ahí alrededor de 1470-1500 y manifestó la magia de forma tardía. A los 15 años Isidora era sensible a la magia ancestral, lo que le permitía ver rastros de esa magia, y la utilizaba de una forma que otros magos no podían. Ella perteneció a la casa Ravenclaw mientras era estudiante, y no pasó mucho tiempo después de que se graduó para convertirse en aprendiz y más tarde en profesora. El problema con Isidora fue que empezó a usar la magia ancestral para quitar el dolor y el trauma de las personas. Aunque tenía una buena intención detrás de eso, ella no se daba cuenta de que el dolor y el sufrimiento formaban parte del aprendizaje de las personas, que eso era fundamental para fortalecer a las personas, era parte de ser humano. Las cosas empezaron a salirse de control e Isidora se volvió contra sus mentores en Hogwarts y terminó siendo asesinada por uno de ellos, que era el profesor Sam Bakar, quien enseñaba lo equivalente al cuidado de criaturas mágicas en esa época. Este personaje no aparece en los libros de Harry Potter, sino en el juego Hogwarts Legacy. Dina Rickett también fue profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, también es un personaje del juego Hogwarts Legacy, y ella enseñaba esa materia entre los años 1890 y 1991 y no se sabe hasta cuándo ocupó ese cargo, pero en esa época el puesto no tenía ninguna maldición. Ella también perteneció a la casa Ravenclaw cuando fue alumna de Hogwarts y antes de ser profesora trabajaba como inefable en el departamento de misterios. No sabemos hasta cuándo ese personaje ocupó el cargo de profesora, pero era muy común que los profesores se quedaran por décadas y décadas ahí en Hogwarts. Por un periodo, Albus Dumbledore también enseñó defensa contra las artes oscuras, al menos entre el periodo de 1910 y 1927. No sabemos si él era un profesor fijo de esa materia o si sustituía a algunos profesores, pero según la historia presentada en Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald, Dumbledore se le prohibió enseñar defensa contra él. Se negó a ayudar al Ministerio de Magia en ese entonces a capturar a Grindelwald, a luchar contra Grindelwald. Entonces, el jefe de ejecución de las leyes mágicas en ese entonces, Torquil Travers, le prohibió enseñar defensa contra las artes oscuras. Esa es una información que aparece en la película Animales Fantásticos, los Crímenes de Grindelwald, pero termina entrando en conflicto con la información que tenemos en los libros, porque en esa época en la que Dumbledore aparece enseñando defensa contra las artes oscuras, era otra profesora la que ocupaba ese puesto. Y también porque siempre se dijo en los libros que Dumbledore era profesor de transformaciones. Solo que en Animales Fantásticos él está enseñando defensa contra las artes oscuras. Puede ser que él enseñara las dos materias, puede ser, estamos hablando de Dumbledore, puede ser que solo estaba sustituyendo a otra profesora, también puede ser. Eso no quedó claro, pero la profesora en cuestión que enseñaba defensa contra las artes oscuras en ese periodo era Galatea Meritot, y ella ocupó ese cargo por más de 50 años. Y según la información que se tiene en los libros, ella se jubiló alrededor de 1945, que es cuando Tom Riddle se gradúa de Hogwarts. Si ella enseñó durante 50 años entonces, empezó a dar clases en Hogwarts alrededor de 1895 y fue una de las últimas profesoras en ocupar el cargo antes de que realmente fuera maldecido. En 1945, cuando Tom Riddle se gradúa de Hogwarts, él va a pedir el puesto de trabajo a Armando Dippet, que era el director en ese momento. Pero Dippet le niega ese puesto porque Tom Riddle era muy joven y le aconsejó que regresara en unos años. Y entonces otra persona fue contratada para ocupar ese puesto que estaba vacante debido a la jubilación de la profesora Galatea Meritot. Y no sabemos quién es. Casi 20 años después, Tom Riddle regresa a Hogwarts ahora con Dumbledore como director para pedir el puesto de trabajo, pero no porque realmente quisiera ser profesor, pero él quería estar dentro de Hogwarts porque sería más fácil moldear la mente de los alumnos ahí
para que siguieran su ideología, para hacer que creyeran en él y sería más fácil atraer a esos niños a su lado. Pero obviamente Dumbledore ya sabía las cosas que él estaba haciendo, ya sabía cómo era conocido, ya no como Tom Riddle, sino como Voldemort, y le niega ese puesto. Y entonces es en ese encuentro, alrededor de 1965, que el puesto es maldecido por Voldemort. A partir de ese año, ningún profesor de defensa contra las artes oscuras permaneció más de un año escolar completo en el cargo. Entonces, si nos ponemos a contar, desde 1966 hasta 1998, que es cuando Voldemort es derrotado y la maldición se rompe, pasaron más o menos 32 profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. ¿Quién fue cada uno de ellos? Es aquí donde te vas a decepcionar, porque no sabemos la mayoría, pero al menos sabemos dos nombres antes de Quirrell. De 1966 a 1988 no sabemos quiénes fueron los profesores que ocuparon ese puesto ni qué pasó con sus vidas. Pero en el año escolar de 1988 la profesora de defensa contra las artes oscuras era Patricia Hochbeck. Ella fue una alumna de Hogwarts que perteneció a la casa Gryffindor y antes de ser profesora de defensa contra las artes oscuras. Ella trabajó como rompemaldiciones para el Banco de Gringotts, el mismo cargo que ocupaba Bill Weasley. A pesar de que era una bruja talentosa, no era quien parecía ser y formaba parte de una especie de organización secreta. Además, fue directamente responsable de la muerte de un estudiante y trató de manipular a otros estudiantes para descubrir secretos enterrados en Hogwarts. Sin embargo, fue descubierta, obligada a dejar Hogwarts y enviada a Azkaban. Este personaje aparece en el juego Hogwarts Mystery. En el año escolar de 1989 a 1990, la persona que ocupaba el cargo abandonó la escuela en medio de la noche, sin dar motivo, y no sabemos quién es. Después de eso, en el año escolar de 1990 a 1991, quien ocupó el cargo fue una bruja llamada Olivia Green. Ella fue de la casa Ravenclaw cuando era estudiante, y también fue una inefable en el Ministerio de Magia. Ella aceptó el cargo después de ser llamada por Dumbledore, después de que el profesor anterior simplemente se fue de la escuela. Olivia era bastante talentosa, pero terminó dejando el cargo porque varias de sus memorias fueron alteradas, haciendo que creyera en cosas que, en realidad, sucedieron de manera completamente diferente. Después de recuperar sus verdaderos recuerdos, renunció sin decir nada y regresó al Ministerio de Magia. Ella también aparece en el juego Hogwarts Mystery. Es entonces, al inicio del año escolar de 1991, que Quirinus Quirrell, quien antes enseñaba estudios muggles pero había tomado un año sabático, terminó regresando a la escuela y aceptó el puesto de defensa contra las artes oscuras. Solo había un pequeño problemita con Quirrell, ¿verdad? No volvió siendo la misma persona después de ese año sabático, porque simplemente estaba al servicio de Lord Voldemort. Y durante el año escolar intentó varias veces matar a Harry Potter, que estaba en su primer año, y en el intento de robar la piedra filosofal, después de convertirse en una especie de huésped para el alma de Voldemort, terminó muriendo. En el siguiente año escolar, en 1992 y 1993, quien ocupó ese cargo fue Gilderoy Lockhart, el famoso Gilderoy Lockhart, que en realidad era un farsante y que Dumbledore contrató con la intención de exponerlo. Eso fue porque Dumbledore conocía a los magos a quienes Gilderoy les había robado las historias y alterado la memoria, y según el propio Dumbledore, siempre hay algo que aprender, incluso de un profesor como Gilderoy Lockhart. ¿Y no es que al final eso resultó ser bastante peligroso? Porque casi les borra la memoria a Harry y Ron. Pero por suerte, gracias a una varita rota, el hechizo se volvió contra Gilderoy Lockhart y él mismo fue afectado por el hechizo que lanzó. Y hasta hoy no ha recuperado su memoria, viviendo en el Hospital San Mungo, en el área de accidentes neurológicos. En ese año en que Gilderoy aceptó el puesto, ya era muy difícil conseguir a alguien para enseñar defensa contra las artes oscuras. ¿Qué? Porque el rumor de que el puesto estaba maldito se difundió aún más con el despido recurrente de varios profesores a lo largo de 30 años, pero entonces Gilderoy terminó aceptando porque él podría simplemente brillar enseñando defensa contra las artes oscuras para Harry Potter o algo así. Y es entonces que en el siguiente año escolar, 1993 y 1994, Hogwarts finalmente tiene al mejor profesor de defensa contra las artes oscuras, que es Remus Luthor. Dumbledore convenció a Lupin de unirse al cuerpo docente, ofreciéndole acceso ilimitado a la reserva de poción Matalobos.
Mucha gente ve eso y dice, vaya, Dumbledore contrató a un hombre lobo, ¿no? Qué loco. Pero él le ofreció esa poción, ese acceso ilimitado a la poción que hacía que Lupin se transformara en lobo, pero se mantenía consciente. Así no representaba ningún peligro. Lo que pasa es que al final del año se le olvida tomar la poción porque ocurre todo ese acontecimiento y simplemente termina volviéndose peligroso. Snape termina revelando por berrinche a los alumnos de Slytherin que Lupin era un hombre lobo. Él estuvo intentando a lo largo del año escolar que lo descubrieran pidiendo ensayos sobre el tema, en fin, pero después de que Dumbledore, para defender a Lupin, dijo que él ayudó a Harry y Hermione contra Sirius Black, Snape no soportó eso y les contó a los alumnos de Slytherin que Lupin era un hombre lobo, y eso hizo que él renunciara, que no quisiera quedarse en la escuela. Incluso esa escena final del prisionero de Azkaban, para mí es muy triste ver a Lupin saliendo de la escuela, empacando sus cosas, me da una sensación de vacío. En el año escolar siguiente, de 1994 a 1995, otro profesor de defensa contra las artes oscuras, aunque estaba loco y era un asesino disfrazado, enseñó cosas muy buenas a los alumnos. Bartol Crouch Jr. disfrazado de Ojo Loco Moody. El Auror más famoso de todos los tiempos terminó infiltrándose en Hogwarts, manipulando el torneo de los Tres Magos, para que Harry cayera en una trampa y fuera a un cementerio en Little Hangleton, para que Voldemort regresara a su forma humana. Ese plan funcionó. Dumbledore fue engañado, toda la escuela fue engañada. Al final, el verdadero Alastor Moody estaba encerrado en un baúl. Bartol Crouch Jr. fue descubierto, sufrió el beso del Dementor en algo que no debería haber pasado, pero el ministro Cornelio Fudge insistía en ser un tonto, y entonces, una vez más, el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras quedó vacante. Y ahí es donde, a diferencia de los años anteriores, en el siguiente año escolar es el Ministerio de Magia quien, en secreto, aprueba una ley diciendo que si Dumbledore no podía encontrar un profesor, el ministerio lo haría. Entonces el ministerio nombra a Dolores Umbridge como profesora de defensa contra las artes oscuras, que intenta cambiar completamente la enseñanza de esa materia, poniendo solo cosas teóricas por miedo de que los alumnos estuvieran formando un ejército para tomar el Ministerio de Magia junto con Dumbledore. Y una campaña de represión del Ministerio de Magia en Hogwarts comienza ahí a todo vapor. Umbridge no solo no enseñaba nada, sino que también torturaba a los alumnos con métodos bastante sádicos para mantener el orden, la disciplina y la verdad del Ministerio de Magia. Ella también termina convirtiéndose en la autoinquisidora de Hogwarts, pero al final de ese año escolar, ella termina siendo llevada por centauros al bosque prohibido, luego rescatada por Dumbledore y finalmente es despedida. Y es ahí donde en el siguiente año escolar, de 1996 a 1997, Severus Snape, que estaba obsesionado con ese puesto, finalmente logra enseñar esa materia. Como profesor, él era extremadamente riguroso, igual que en pociones, pero era altamente competente. Él también actuaba como agente y al final del año escolar, después del asesinato de Dumbledore que él cometió, tuvo que dejar la escuela, así que termina dejando el puesto. Pero hay algo muy interesante sobre el hecho de que Snape finalmente ocupara el puesto de defensa contra las artes oscuras. Es que Dumbledore le negó ese puesto durante todos esos años con la excusa de que Snape no tuviera una recaída hacia su lado, o de mortífago, pero eso, en mi opinión, no es más que una gran mentira de Dumbledore. Él sabía que el puesto estaba maldito, así que simplemente quería mantener a Snape cerca. Sabía que el profesor que ocupaba ese puesto no duraría más de un año escolar. Y justamente en el año en que sabe que va a morir y que planea toda su muerte con Snape siendo el asesino, le da el puesto precisamente a él. Por supuesto, Dumbledore sabía que la maldición consistía en que la persona no se quedara en el puesto, no quería que le pasara algo catastrófico a esa persona. Pasó con Quirrell, él terminó muriendo porque era un sirviente de Voldemort, y Voldemort lo dejó ahí agonizando. Gilderoy intentó borrar la memoria de 2 niños, entonces el hechizo se le volvió en contra porque la varita estaba rota, pero Lupin simplemente renunció. Vale, Bartemius Crouch Jr. sufrió el beso del Dementor, pero no creo que eso haya sido porque ocupó el cargo de profesor. Él ya había sido descubierto y lo iban a mandar a Azkaban, simplemente no iba a quedarse porque lo descubrieron como un impostor. Entonces no necesariamente le pasaría algo catastrófico a la persona que ocupara el cargo.
seguir en el cargo, de hecho. Al año siguiente, cuando Hogwarts estaba bajo el régimen de Voldemort, el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras pasó a ser solo artes oscuras, pero aún así seguía teniendo la maldición. Quien ocupó el cargo de profesor fue Amicus Carroll, que era uno de los mortífagos y enseñaba maldiciones imperdonables a los alumnos, hacía que practicaran en alumnos de primer año. En fin, Amicus era extremadamente cruel y sádico, pero terminó dejando el cargo porque ese año ocurrió la batalla de Hogwarts, y los mortífagos que no fueron asesinados fueron encarcelados. En la batalla de Hogwarts, después de que Voldemort muere, la maldición sobre el cargo termina extinguiéndose. Pero no sabemos, no hay información sobre quién asume el cargo de profesor de defensa contra las artes oscuras después de eso. Sabemos que Harry regresa a Hogwarts, no para estudiar, sino que da algunas conferencias de defensa contra las artes oscuras, pero no se convierte en profesor, definitivamente él no se convierte en profesor. Y luego tenemos información allá por el año 2008 de una profesora que asume el cargo que se llama Kate Brindlemore. Ella aparece como profesora de defensa contra las artes oscuras en los contenidos provenientes de los juegos de Harry Potter. Y ella es retratada como una profesora muy competente, muy firme, muy rigurosa y que finalmente permaneció en el cargo por más de un año escolar. Ella enseñó de 2008 a 2011, pero la información sobre ella es bastante escasa. En fin, esa es la información que tenemos sobre los profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Antes del inicio del año escolar de Harry, la información es muy fragmentada. Prácticamente no tenemos nada sobre los profesores que ocuparon esos cargos en todos esos años, desde que fue maldecido. Y algunas otras informaciones, pocas informaciones que tenemos ahí, 2 años antes del inicio del año escolar de Harry, vienen de juegos. Y lo que pasa después también viene de juegos, o sea, viene del universo expandido de Harry Potter. Juegos, animales fantásticos no vienen directamente de los libros. Yo, en lo personal, considero todo como parte del universo de Harry Potter. Incluso Harry Potter y el legado maldito, que va totalmente en contra del universo establecido, la autora dijo que es canon, entonces es canon, no hay mucho que hacer, ¿sabes? Yo, para ser bien sincero, estoy ignorando algunas cosas, solo tomo la información que me parece muy padre, como que Hermione sea ministra de magia, esas cosas. Pero ojalá, no sé, ¿verdad? Quién sabe si en la serie eso se muestre de alguna forma. Que sea más desarrollado, si al menos tuviéramos algunos flashes de profesores anteriores y no sé, tuviéramos información después sobre quién fue el profesor justo después. Estaría muy chido. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Comenta aquí abajo si te gustaría ver más sobre los profesores de defensa contra las artes oscuras, porque, oye, imagina, tendrían que inventar varios personajes para poner en el cargo. Estaría muy chido. Y inventar varios desenlaces creativos para que no se queden, para que no sigan en el cargo, ¿no? Eso sería muy padre de ver. Si te gustó este episodio, deja tu like, tu comentario ahí, compártelo si quieres. Y nos vemos en un próximo episodio de El Caldero Chorreante. Hasta entonces, travesura realizada.